Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta señal. Hoy me acompaña el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Él es, yo diría, el único que va quedando al frente de una institución que hasta el momento no ha sido cooptada. Pero tendrá que entregar, porque así lo estipula la ley, el próximo mes de septiembre, cuando el Congreso de la República tomará la decisión de buscar un sustituto. Él bien hubiese podido buscar la reelección, pero dado esos enemigos gratuitos que se ha ganado en el hemiciclo, pues ha tomado la decisión de sentir que ha cumplido una etapa en su vida profesional y al servicio de Guatemala. Señor Procurador, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Haroldo, mucho gusto, para mí es un verdadero honor estar con tu persona en Tejer, un medio tan importante y sin rodeos, para hablar así como se llama, sin rodeos, sobre los temas que creas oportuno. Yo estoy para servirte, muchas gracias por el espacio. Bueno, como decía a un principio, esto ya está concluyendo. Creo que serán los últimos meses al frente de una de las instituciones que a través de esa figura de Jordán Rodas logró dignificar los derechos humanos en este país. ¿Cuál es el balance que podemos hacer hasta este momento de tu función ahí al frente de la institución? Bueno, Haroldo, pues ya queda poco, quedan 3 meses y 5 días prácticamente, porque el relevo es el 20 de agosto. Perdón. El 20 de agosto de este año. Entonces, pues, el balance, yo pienso que se deja una institución, un órgano de control en materia de derechos humanos independiente, ¿verdad? No sujeta a ningún organismo del Estado, como lo señala la propia ley que me rige, que es la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador, que en su artículo 8 señala claramente que no estoy supeditada a ningún organismo, ninguno, ni el propio legislativo, porque si no tuviera 160 jefes, lo cual sería una locura, ni el ejecutivo, ni el organismo judicial. Así puedo ejercer, como lo he hecho estos casi 5 años, de forma independiente el mandato, y también se deja una institución con credibilidad a nivel nacional, con una buena parte de la población, no pues con todo, porque ahí está, hay Guatemala Inmoral, Fundaterror y organizaciones así que se dedican permanentemente a erosionar el Estado de Derecho. Y hay detractores, pero bueno, son medallas para mí esos detractores. Algunos diputados, no todos, afortunadamente ha prevalecido a la larga la madurez, porque contra todos los pronósticos estoy terminando mi gestión de 5 años. Yo en estos 5 años he sido sujeto a 18 antejuicios. Hasta el momento ninguno declarado con lugar. 6 solicitudes de remoción tampoco han prosperado. Y el tema que ha sido conocimiento público con una asfixia financiera permanente, que afortunadamente hemos salido avantes por el tema de la legalidad que ha prevalecido. Aún rogar a la justicia estamos siempre teniendo que rogar a la justicia que ordena al Congreso, pero bueno, más allá de eso, nacional e internacionalmente se sabe, como bien lo decías en la introducción, que es una institución que no ha sido cooptada, y eso va a ser un factor importante, que la población lo defienda, porque pues en los puestos somos pasajeros, Haroldo. Yo ya el 20 de agosto me fui procurador, pero necesitamos los habitantes del territorio una institución independiente realmente, que no vaya a doblegarse ante los poderes fácticos y los poderes reales políticos de los organismos del Estado, que incluso cae la tentación de querer supeditar al procurador como si fuera un vasallo, y no es así. Uno de mis compañeros de Factor 4 me decía, bueno, ¿y será que el procurador también tendrá que irse al exilio al concluir su periodo? Creo que esta es como una sensación de temor que tenemos muchísimos guatemaltecos cuando vemos a grandes operadores de la justicia que por cumplir un trabajo como debe de ser han tenido que salir del país. ¿Cuál es su opinión sobre esta preocupación que se externa por acá? Bueno, es una preocupación que se agradece, porque realmente el Estado de Derecho en Guatemala
hoy está haciendo crisis, ha venido agudizando, ¿verdad? Y ha sido triste ver a actores, como bien decías, como Juan Francisco Sandoval, como Erika, como otros operadores del sector justicia, que entre los últimos años han tenido que salvaguardar su vida, porque Guatemala no es un país seguro para nadie, menos para aquellas personas que han hecho una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Yo no tengo que descartar ningún escenario, me gustaría mucho volver a la normalidad, a la docencia, dedicarle tiempo a mi familia en Quetzaltenango. Mi pasión es la docencia, yo soy catedrático titular del CUNOC, dando derecho constitucional, derecho administrativo. Me gustaría mucho llegar con un poquito más de experiencia, contar a mis alumnos y a dignificar el premio de los abogados, que hoy por hoy realmente ha sido muy cuestionado, porque lamentablemente una buena parte, no todos, ¿verdad?, pero una buena parte del gremio al cual pertenezco, pues se han acomodado a ese status quo de la corrupción, de litigar en ese sistema opaco, ¿verdad? Pero yo pienso que las futuras generaciones tienen que salir con ética, no estar viendo cómo se benefician del sistema corrupto donde funciona en un gran porcentaje la justicia en Guatemala, porque hay sus excepciones también. Tengo entendido que hoy se ha reunido usted con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión y qué nos puede contar sobre eso? Bueno, sí, fue un importante encuentro de aproximadamente más de 20 minutos, donde hubo intercambio de preocupaciones. Ellos querían conocer mi visión sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Ellos saben mucho, de hecho el Parlamento emitió un pronunciamiento hace pocas semanas contundente en relación al estado de derechos humanos en Guatemala. Nos puso a la par casi de Rusia y de Corea del Norte, lo cual es una vergüenza, pero es la realidad. Entonces le preocupa mucho el tema de los defensores de derechos humanos, de los periodistas. Yo los actualicé, porque sabemos los casos conocidos de Michelle Mendoza, de Juan Luis Font, que tuvieron que salir, también la persecución contra la hora, contra Sonny Figueroa, contra Mario Indecid, pero hoy recordé que hoy es noticia, lamentablemente, una limitación al derecho a libertad de prensa que está sufriendo José Rubén Zamora y otros periodistas del periódico. Y si dañan a un medio de comunicación, atacan a toda la prensa independiente, pues es importante prender las luces de alerta, ¿verdad? También les preocupa mucho el tema de los recursos naturales. Es más, van a tratar este tema del Parlamento Europeo en el mes de septiembre, me dijeron, y me indicaron que estaba invitado yo para hacer, independientemente ya no tenga el cargo, pero pues afortunadamente existe esa credibilidad por el trabajo que ha sido conocido estos 5 años a partir de lo que se ha hecho desde la institución del procurador. Entonces voy a estar ahí manifestando lo que pasa. Ese es un ejemplo que se dio en el Story Zaval de cómo las fuerzas de seguridad actúan con total complacencia para beneficiar al poder económico que extrae nuestros recursos naturales, Haroldo. Eso es delicado. Platicamos también sobre los riesgos de los operadores de justicia, del juez Miguel Ángel Gálvez, de Erika Ifán y de otros más que están con ese riesgo inminente también. Bueno, estos 5 años que usted ha estado al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cuál es el balance que usted hace en torno a la libertad de emisión de pensamiento? Bueno, lamentablemente ha sufrido un deterioro aún más agudo que con Jimmy Morales. Miren, yo pensé que habíamos tocado fondo con el expresidente Morales, pero con Yamatei estamos aún peor, ¿verdad? En muchos sentidos, y la libertad de expresión, la criminalización a la prensa se han aumentado, la poca tolerancia, el respeto a la prensa, pues ha sido increíblemente en aumento, y eso pues dice poco de un régimen que quisiera ser democrático, pero ahí están también los resultados de pronunciamientos, no solo de la Unión Europea, del Departamento de Estado, y estas preocupaciones internacionales pues tienen que tener un momento también el mapa bien claro. Yo lo decía hoy en el Parlamento Europeo con la Comisión de Derechos Humanos, que hay que ver quiénes les dan oxígeno económico a estos actores, a esta criminalización permanente. Me preocupa mucho los periodistas conocidos, pero también los poco conocidos. Me preocupa mucho los periodistas que están en el interior del país. Valoro enormemente el trabajo que hace prensa comunitaria, por ejemplo, que está donde a veces la prensa capitalina no llega. Entonces, en ese sentido, tenemos que apostar a que pongan atención en Guatemala. Hoy es cierto, la guerra de Ucrania y Rusia
pues está tomando toda la atención que amerita, pero aquí en Guatemala hablan en Centroamérica del Triángulo del Norte. Yo digo que hablemos del cuadrado del norte, porque Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala tienen patrones similares, Haroldo, ¿verdad? En cuanto a las ONGs, por ejemplo, en cuanto a la persecución a universidades, eso lo miramos lejano. En Nicaragua comenzaron con un hostigamiento, con una persecución, y ahora los universitarios también están siendo objeto de la represión policíaca, de ese uso desproporcional de las fuerzas de seguridad. Imagínense lanzar gas lacrimógeno a unas personas que manifestaban, pero en contubernio con las fuerzas de seguridad en Guatemala permitieron entrar al Parque de la Industria a personas con capuchas, con garrotes, que desde adentro impidieron a electores en el proceso de elección de rector. Eso es como un ejemplo de los síntomas que en Centroamérica van causando. La corrupción también, que es una causa que provoca sin duda alguna la migración, Haroldo, ¿verdad? Porque más corrupción, menos derechos humanos, y la gente, si no tiene condiciones de una vida digna acá, tiene que buscar el sueño americano, lo cual realmente a veces para en la muerte o en la desaparición. Usted hablaba del tema de la prensa. Yo quisiera, si usted nos puede explicar por qué es importante en un país como el nuestro la libertad que deben de tener los periodistas de informar cualquier situación que se presente a nivel nacional. Bueno, es fundamental, es indispensable. No puede haber una democracia sin prensa independiente. Yo lo decía claramente, en Guatemala estamos con un monopolio de la televisión abierta, por cierto, ¿verdad? Que hace muy importante que haya medios independientes como FEGER, como Factor 4, como Plaza Pública, como el periódico La Hora y otros más que ahorita no ven la memoria, como los programas de Radio Infinita, y hay otros que quisiera mencionar, pero no tengo la memoria todos, que juegan un papel importante, las redes sociales también. Si bien es cierto, pues hay muchos net centers, ¿verdad? Pero también son medios en los cuales la población se entera de lo que está pasando en el país, y una población que está siendo informada, pues va a tener mejores criterios para tomar decisiones, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, en agosto ya, como usted bien lo dice, el 20 de agosto termina este periodo en su vida, pero hacer un breve balance de lo que ha sido su gestión, ¿qué es lo que más destacaría? Bueno, yo pienso que he sido un procurador cercano a la población, ¿verdad? No una persona que se hubiera podido encerrar en sus cuatro paredes en la capital. Igual me pagarían, incluso de repente hasta me hubiera ganado un sueldo bajo la mesa, ¿verdad? Porque también el silencio a veces tiene un precio, ¿verdad? Entonces, pues se ha tenido un procurador que está consciente de los problemas estructurales del país, como la desigualdad, como la discriminación, como la corrupción, y he tenido que salir a pronunciarme, a plantear acciones de amparo. Yo este fin de semana escuchaba muchos comentarios que me emocionaron de médicos, especialmente me dijeron, procurador, qué valioso fue la intervención de la institución que usted dirige en los tiempos cuando comenzó la pandemia, judicializando para obligar al gobierno a comprar el equipo de protección, pronunciando sobre mí la gran estafa, las vacunas rusas, que no podemos dejar de mencionar. Se nos han vencido ya millones de vacunas, con no solo las vidas que se perdieron, sino el dinero que se perdió por ese negocio. Evidentemente, pues algunos ganaron y ganaron mucho, esos pocos, que no sé si llegue la justicia acá, pero por lo menos el cargo de conciencia y señalamiento público va a estar, porque se sabe quiénes son los que estuvieron atrás de ese negocio. ¿Qué cree usted que le hizo falta al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que el tiempo pues pasó y ahora va a entregar, pero qué cree usted que quedó ahí en el tintero a nivel personal? Bueno, quedó la posibilidad de atender a la población en su idioma materno, ¿verdad? Esa es una asignatura pendiente, porque yo quería haber sido el referente de que el Estado tiene que tener esa sensibilidad, esa capacidad de atender a los mayablantes en su idioma, porque es muy lamentable que haya millones de personas que no hablan el español, pero que el idioma español sea el único que entienden en muchos servicios públicos, en salud, en educación, en justicia. Entonces la PH tendría que estar a la vanguardia de eso, pero las razones fueron eminentemente presupuestarias,
pero bueno, se hizo muchas cosas importantes, se tocó puertas de la cooperación y eso sí me deja una gran satisfacción, Haroldo, tener la credibilidad hoy día de manejar de manera honesta lo relativo a la cooperación internacional. Por eso es que gobiernos que a veces ya no apoyan a otras instituciones nos apoyan a nosotros, ¿verdad? También otras cooperaciones a nivel multinacional como ACNUR nos ha hecho posible tener los procumóviles en todas las zonas fronterizas del país. Y es más, lo último fue la Proculancha, que está para asistir a los habitantes del Estóriza Valley y de otros lugares aledaños, porque tenemos esa sensibilidad. Haroldo, yo siempre he dicho, la empatía es fundamental para comprender los derechos humanos. ¿Y qué es la empatía? Pues ponernos en el lugar de los otros, aquellas personas que sufren cuando no tienen sus carreteras en buenas condiciones, cuando hacen construcciones de mala calidad y el mismo año que inauguran una carretera se hunde, cuando estoy viendo puestos y centros de salud en el sur del país, donde dicen, mira, aquí se nos está viniendo ya las goteras, pero ya van a venir los ingenios, ya van a venir las fincas a ponernos techos. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Vivir de la caridad. Para eso pagamos impuestos. Entonces eso sí da vergüenza que un Estado que tiene, siempre se jacta que la economía va bien, los números, pero la verdad la gente se muere de hambre, ¿verdad? Y con un sistema educativo, con una mujer invisible, la ministra de Educación, que ha sido incapaz, ha sido de las funcionarias más ineptas en cuanto a tener la sensibilidad, que el conocimiento que se ha perdido en estos años de pandemia es culpa de ella. Eso pues deja mucho que desear. Lo importante es que se sabe que la población tiene derecho a tener una institución de procurador que sea la voz de los sin voces, porque para tener una institución que le aplauda al gobierno, al presidente, que diga amén a todo, sería muy triste. Seguramente, yo espero, lo único bueno que va a haber un nuevo procurador es que va a tener más recursos la PH. Espero que sea para el bien de los habitantes del país, que significa los trabajadores de la PDH, que merecen mucho más de lo que reciben, porque han sido castigados 5 años sin el aumento de ningún porcentaje de su salario, cuando otras instituciones, todas casi del sector público, aumentaron sus presupuestos. Entonces, eso, pero la misión cumplida con la frente en alto y decir, bueno, el poder público no es para beneficiar a familiares ni a uno mismo, y pues demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, eso da mucha solvencia, Haroldo. Usted, como la figura de procurador, ha tenido muchísimo desgaste, ¿verdad? Pero creo que uno de las peores campañas negras es solo referirse a la Procuraduría como un defensor de las pandillas. Y usted, durante su gestión, ha demostrado que esto era tan solo una versión urbana para quitarle credibilidad a la Procuraduría, a una institución que bajo su administración reflotó, creo yo, un tema tan vital en una sociedad como la nuestra, tan necesitada de que a todo nivel haya un respeto a los derechos humanos. Pues aprovechando esta oportunidad y que los hechos están tan recientes, creo que hace 3 meses, cuando se anuncia que va a haber una elección para rector de la Universidad de San Carlos, pues todo era normal como siempre, ¿no? De hecho, a lo interno yo estoy seguro que ya todo estaba más que cocinado. El nombre del que iba a llegar como rector ya estaba en la mesa, ya habían acuerdos ya hay oficiales y extraoficiales de que el señor Mazariegos iba a llegar. Pero aparece la figura de Jordán Rodas y esto vino a conmocionar todo, yo diría, el país, porque solo el hecho de que Jordán Rodas fuera un candidato trajo a la luz pública una elección de rector que durante muchísimos años atrás a la inmensa mayoría de los guatemaltecos, pues no es que no les importara, sino simplemente estaba alejado, mediáticamente tampoco era un tema que llamara mucho la atención, pero aparece él y se dan hechos que han trascendido. Ahorita mismo es un serio problema
para la propia universidad. ¿Por qué usted decidió ser un candidato cuando nadie lo esperaba? Pues usted, como repito, usted vino a alterar el statu quo de una universidad acostumbrada a dedazos, amiguismo, entreguismo y corrupción. Entonces, sí, como es la vida, ¿no? Lo te decía, porque fue el 2 de marzo, tengo presente la memoria, que tuve el gusto de tener una entrevista aquí en mi despacho, y cabalmente ese día coincidía con mi aceptación a ser parte de un proceso primario, porque también eso vale la pena reconocer que Sosusac es primera vez en la historia que se hubo un proceso primario, no imposición a dedazo, yo quiero ser rector, no, las bases pues eligieron después de un mes y medio, casi dos, tal vez, a quién iba a ser el candidato de Sosusac, y en una campaña de 2 de marzo para el 27 de abril, una campaña básicamente por redes sociales, de bajo costo, dice campaña millonaria, que si uno está al día con su teléfono, tiene datos suficientes para transmitir, y fue básicamente con la claridad que los sancarlistas teníamos que llegarle al cerebro y al corazón, y llegamos, ¿verdad? Y por eso es que obtuvimos los resultados que tuvimos, y bien decías de que hoy es una elección de rector tema nacional, ¿verdad? Porque es la única universidad pública y porque les tiramos las piezas de su tablero que ya tenían armado cómodamente para consolidar el fraude y ser uno más, solo cambian los actores, pero la misma corrupción venía operando por décadas. Y entonces eso les afectó, y más con el mensaje de afuera, las mafias de los SAC, ellos se sintieron amenazados. Entonces buscaron cobijo, o son pares más de lo mismo con el pacto de corruptos. Por eso vimos hasta expresiones de algunos diputados, no todos, porque también hubo valientes diputadas y diputados que se pronunciaron al respecto, pero miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, que yo lo decía ya, cómo fue el papel tan triste de la Policía Nacional Civil. Entonces, lógicamente les interesa mucho la Universidad de San Carlos, porque es un botín para ellos económico y político, y así ha sido su modo de vivir, y parasitando a partir de la San Carlos. Entonces yo decía, bueno, yo fui dirigente sancarlista, soy profesor titular, no puedo ver cómo se va a enraizar la San Carlos con más de lo mismo, y pues voy a aceptar el reto, y afortunadamente pues ha sido muy alentador los resultados. Hay quienes dicen, lo derrotábamos políticamente, no, estamos más fuertes que nunca de política universitaria vigentes, porque hoy Sosusac ya está posesionado y vamos a ir por decanaturas y vamos a ir por representaciones en los consejos, en el Consejo Superior, y entonces pues va a haber otra forma de hacer política, sin jaripeo, sin edecanes, sin regalar comidas, sin fiestas, no, porque los sancaristas tenemos cerebro y tenemos análisis, y por eso es que ya se asustaron y hicieron el fraude. Por esa situación me lancé, porque realmente llevan al despeñadero y muy difícilmente vamos a rescatar a la Universidad de San Carlos y ponerla en el lugar que se merece si se logra la imposición de Walter Mazariegos, porque no es elección, qué vergüenza hacer elección, si le quedara dignidad, decía, no, esto es un daño severo para la universidad, igual que el propio rector actual, Pablo Oliva, ya le están pidiendo su renuncia, los distintos movimientos y asociaciones estudiantiles de química y farmacia, donde él es decano. Ya el representante de estudiantes de odontología renunció, porque hay que ponerle rostro y nombre a estas personas que han hecho posible este fraude, Harold. La Universidad de San Carlos, muchas décadas atrás, era no solo la universidad del pueblo, era una universidad donde se pensaba, algo que al día de hoy ha dejado muchísimo atrás ese compromiso con la población. Si era y se hace necesario un cambio ahí, pero ¿usted cree que se hará posible porque hoy hay amparos que se han interpuesto, que esto pueda cambiar, o Mazariegos será impuesto a puro garrotazo como pasó el fin de semana y que ahí nadie lo va a mover? Yo pienso que las cosas van a cambiar, no puede ser, el malestar es tanto, la indignación es tanto, y ya fue tomado el CUM también aquí en la capital, el centro universitario de Suchitepeque, si no estoy mal, hay malestar en Jutiapa, donde la suegra de Walter Mazariegos es la directora de ese centro. Entonces es un cúmulo de frustración, de indignación. Yo no me imagino cómo sería un periodo de 4 años con Walter Mazariegos totalmente impopular. Tendrían que ponerlo en un búnker rodeado de militares y policías para ejercer la rectoría.
¿será eso lo que merece la San Carlos? Yo me resisto a pensarlo realmente. Por eso estamos agotando como SUSAC todas las medidas de derecho nacionales y tampoco descartar si es necesario ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, porque están vedando, Haroldo, el derecho a elegir de varios profesionales estudiantes. En el caso de SUSAC, no les permitieron ingresar a nuestros electores, tampoco están acreditados los electores estudiantes de agronomía, los egresados de agronomía, los egresados del Colegio de Médicos y Cirujanos, los egresados de Química y Farmacia. Entonces todo eso realmente indigna, porque está bien, gane quien gane, pero con las reglas claras y el juego limpio, no con esa barbaridad que hicieron de fraude escalonado y consumado, ¿verdad? La universidad goza de autonomía. ¿Usted quisiera explicar a nuestras audiencias el significado de esta palabra y por qué es tan importante el defenderla? Gracias, digamos, gracias por la pregunta, Haroldo, porque la autonomía no quiere decir que sea una isla, que no tengan que ver las leyes del Estado. La autonomía, la de San Carlos, es igual que la autonomía de las municipalidades. ¿En qué radica la autonomía? Elección de sus propias autoridades, según la normativa. El poder reglamentar, como lo hacen las municipalidades, como lo hace la San Carlos. Si nadie puede llegar a imponer autoridades ni a los municipios ni a la San Carlos, también disponer de sus recursos de forma independiente. Pero eso sí, como son parte del Estado, cumpliendo la normativa, es decir, no son un Estado dentro del Estado. Por eso es que estamos acudiendo a las instancias, en su momento, salas de la Corte de Apelaciones, la propia Corte de Constitucionalidad, que ojalá pudiera tener un momento de lucidez y objetividad y de poner un hasta aquí a este fraude escandaloso. Yo escuché a un analista que conoce mucho del tema de la universidad decir que eso fue antes de lo que ocurrió el fin de semana. Él decía, si gana Mazariegos, de todos modos ya perdió. Primero, porque no tiene todo el apoyo, ¿verdad? Van a ser 4 años de mucho desgaste y lo que está haciendo es el peor error político que puede cometer. ¿Usted opina lo mismo en el sentido de que aunque haya ganado, ya perdió? Sí, ya es un perdedor, perdió dignidad, perdió honorabilidad, si es que la tenía, pero ahora públicamente es conocido, pero conocido por nada bueno, sino conocido por un personaje que es apoyado por el sector oscuro del país para enraizar, para tomar con toda la fuerza del caso la rectoría. Y entonces imagínense qué cooperación internacional le va a dar apoyo a San Carlos sabiendo que sus recursos van a ser desviados para otras cosas que no es lo que desea. Y entonces a nivel nacional la credibilidad de la San Carlos se va a ir en picada, ¿verdad? Y el derecho a una educación pública, gratuita, laica, con enfoque de género, respeto a la diversidad sexual, con una interculturalidad en la práctica, la vamos a perder. Si lo que han hecho con humanidades, miren, hay hasta denuncias de compra de títulos en esa multiplicación de unidades de humanidades en todo el país donde proliferan, ponen un cuartito, alquilan, hacen negocios y ya salen graduados. Entonces, eso es lo que nos espera y también hay un impacto a nivel de la educación privada superior. ¿Por qué te digo eso, Haroldo? Porque está en la Constitución Política el Consejo de Enseñanza Privada Superior, que está integrada por 5 personas. De las 5, 2 son nombradas por la Universidad de San Carlos a partir del Consejo Superior. Otras 2 son puestas por las universidades privadas y 1 es puesto por la Asamblea de Presidentes. Estas 5 personas tienen 2 finalidades. 1, aprobar nuevas universidades privadas que lo hacen, y 2, velar por la calidad académica de estas universidades. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos universidades patito, doctorados patito, pues, ¿ya? Y que dicen que hasta magistrados de organismos importantes del Estado que falsifican, las propias universidades se ponen como querellantes, y el Consejo de Enseñanza, ¿quiénes están ahí de la parte de la San Carlos? Eso, por ejemplo, el perfil. Ahora acaban de designar 2 miembros para la Junta Monetaria, hay un ingeniero de representante suplente. ¿Qué sabe un ingeniero de economía, por ejemplo? Ahí te va a venir la designación del magistrado titular de la CC, y quizás también por eso hicieron el fraude, porque seguramente tuviera una incidencia directa su servidor si hubiese sido electo rector, ¿verdad? Porque hubiéramos apostado a tener un perfil idóneo,
no para congraciarnos con el presidente Yamatei, como seguramente va a querer ser Pablo Oliva y sus secuaces en el Consejo Superior Universitario. ¿Usted podría explicarle a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo por qué la Universidad de San Carlos se ha convertido en un botín que el pacto de corruptos no quiere soltar? Bueno, porque la presencia de la San Carlos en distintas entidades, como la CC que mencionaba, como la Junta Monetaria, como la Junta Directiva del IX, y también hasta para negociar la no movilización de la San Carlos. Es decir, a un gobierno le conviene tener una Universidad de San Carlos, así como la canción de Shakira, como está hoy día. Ciega, no ve la realidad del país. Sorda, no escucha el clamor popular, y muda, no se expresa, no se pronuncia. Haroldo, la Constitución Política de la República da la competencia a la USAC de analizar los problemas nacionales y proponer soluciones. ¿Y qué ha hecho en el tema de embarazos de adolescentes, de violencia contra la mujer, de migración, por ejemplo, de desnutrición? ¿O acaso no hay científicos en la San Carlos? Yo digo que sí, pero mejor calladito, se ve más bonito, dirá el gobierno, y que tengan una USAC así domesticada. Y eso van a tener la USAC domesticada con Walter Mazariego, si es que llegan al final a imponerlo como rector. Sí, seguro a los gobernantes no les gusta el pensamiento crítico. La Universidad de San Carlos se caracterizaba por esa parte del compromiso del estudiante y luego del profesional egresado. Eso realmente ya es muy, ya lo vemos a la distancia, y la realidad del día de hoy es totalmente otra. Sí, efectivamente, Haroldo, yo les digo a mis alumnos cuando estoy ejerciendo docencia que se animen a deliberar, a discutir, porque eso es la academia, no porque el profesor esté enfrente tiene ese dueño de la verdad, no. En la Constitución, Haroldo, solo hay una institución no deliberante. ¿Cuál es el ejército? Porque la Constitución dice el ejército es una institución no deliberante y se respeta. ¿Sí? Ahí dan una orden, guste o no, tienen que decir todos amén, pues. Pero la San Carlos es la academia, es el debate, la liberación, el juego de ideas democráticos, la puesta en común. La San Carlos, cuando ha hecho incidencia y presentando una iniciativa de ley del servicio civil, por ejemplo, tan necesaria, la ley de aguas, que es una asignatura pendiente. Aquí hay un sector privado que desvía los ríos, que se aprovecha del agua que está en el subsuelo y después nos la venden cara, en garrafones, en botellas. ¿Qué hacemos con la ley de minerías que un 1% da para las regalías? Qué vergüenza, ni una limosna de iglesia, acceso. Y la San Carlos con un silencio cómplice. ¿Acaso no se puede proponer reforma de ley en ese sentido? Por eso fue que se asustaron, porque sabían que con Jordán Rodas como rector las cosas iban a cambiar. Lógicamente no tiene una varita mágica para decir todo se va a solucionar, pero la actitud, el ejemplo arrastra. Yo platicaba con jóvenes de la diversidad sexual y hay que decirlo. Mire, fíjese que aquí hacemos campaña, pero nos da pena, nos estigmatizan, nos criminalizan. Y vamos a entrar, si logramos la rectoría, a promover el respeto a la diversidad sexual, a promover el respeto a la interculturalidad, que todos somos diferentes, pero somos iguales, que no hay una cultura superior a la otra, con el enfoque a género, ya no más al acoso en la San Carlos. Lo sufren estudiantes, lo sufren profesoras, lo sufren administrativas. Entonces todo esto es la intención de Soso Sá con Jordán Rodas como rector, y esto todavía falta que se discuta. Aquí todavía se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Alguien me preguntaba que cómo es posible que ustedes, siendo el procurador de los derechos humanos y con obligaciones en la oficina, le haya dedicado tiempo a ser candidato a la rectoría de la San Carlos. ¿Usted puede explicarnos cómo hizo para estas dos luchas que usted ha mantenido? Sí, con mucho gusto, Haroldo. Pues explico al estimado oyente que afortunadamente las redes sociales, pues yo dedicaba en mis tiempos cuando no estoy laborando, en mis horas inhábiles, porque la institución está abierta los 365 días del año, las 24 horas, pero yo tengo mi horario laboral. Entonces en ese sentido pues fui bastante respetuoso de eso. La institución siguió cumpliendo su labor, yo también, y me encantaba, por ejemplo, grabar mis TikTok en horas de la noche, tempranito en mis en vivo, o en las noches, como suelo hacer también por Facebook. Entonces no se utilizaban recursos
de la institución. Simplemente ustedes pues, fácilmente puede grabar y hacer, si lo escuchan o lo ven ya es otro problema, pero yo sí lo hice y eso es lo que no hice ningún almuerzo masivo, ningún desayuno, no hice jaripeos, no utilicé decanes, no pagué eso. Por eso es una campaña digna y ojalá que de ahora en adelante las elecciones de rector sean en esa sintonía. Fíjese, Mazariegos ganó con 77 votos, ¿verdad? Que son los Menos. 72, ¿verdad? 72. Sí. Va, de un total de 170 personas. O sea, 71 más el rector, ¿cierto? eso sí, sí, más el rector. Eso significa que 99 electores se les vedó el derecho de participación. Esto hace ilegítima una candidatura como la de este señor que ha sido impuesto. No, Haroldo, es ilegítimo, es ilegal y por eso va a ser importante que la justicia determine lo que nosotros decimos. Y yo estoy convencido que las acciones legales, si se resuelven conforme a derecho, pues vamos a estar revirtiendo esa imposición que se nos quiere hacer. Se está pidiendo que haya una nueva convocatoria a elecciones. ¿Esto es así? ¿O cuál debe ser el camino? Sí, Haroldo, efectivamente eso fue lo que se pidió desde un principio cuando vimos las anomalías, porque la normativa universitaria es clara, es decir, que se tiene que realizar el día y hora en que la convocatoria publicada por medios escritos debe hacerse, y eso fue hace más de 2 meses que salió la convocatoria y dijeron el 27 de abril debe realizarse la convocatoria en USAC en horas de la mañana, pasó y no se hizo, tampoco se hizo el día siguiente ni el siguiente, entonces la hicieron bajo un amparo provisional por mayoría por la sala quinta integrada por suplentes, ¿verdad? Con un voto razonado, sin un fundamento legal y hasta incumplieron ese mismo amparo, que es lo más curioso. ¿Por qué? Porque le dijo que se tenía que realizar con los 27 cuerpos y no fueron los 27, como bien las cuentas no cuadran, pues, porque fueron 70 personas, entonces no fueron todos los cuerpos porque se prohibió el ingreso de todos los sectores, de Sosusac, de los que apoyaron en su momento a Calgua, a Valladares, no les permitieron porque sabían que ellos tampoco iban a votar por Mazariegos, los permitieron únicamente que votaran, que ingresaran al parque de lucha los que ellos ya tenían amarrado. ¿Con qué condiciones, presiones, amenazas, plata? Yo no sé cómo votaron estas gentes por Mazariegos. Esas imágenes del fin de semana donde se veían unos supuestos estudiantes, unos hombres grandotes, encapuchados, con palos, había uno con un hacha en la mano y acuerpados por la Policía Nacional Civil. Esto ocurrido de verdad es una mancha más, pero ¿cuál es el mensaje que usted nos puede explicar se le está dando a la sociedad guatemalteca al ver que la Universidad de San Carlos rompe con su propia autonomía, pide la presencia de la Policía Nacional Civil que reprime con mucha violencia a quienes pacíficamente estaban poniendo su protesta frente a lo que estaba ocurriendo? Sí, efectivamente, eso es lo imperdonable de Pablo Oliva, que pide la Policía Nacional Civil, paga también una policía privada, como si la Universidad de San Carlos tuviera tanto dinero para desperdiciar el dinero cuando era una fiesta cívica. ¿Por qué tenía que haber policía? ¿Verdad? Entonces son cosas que no tienen explicación y por eso es que les digo, yo no descarto que haya un tsunami que depure al Consejo Superior y que haga que renuncien a aquellos representantes indignos que se burlaron, que dieron la espalda a sus representados y que vulneraron la autonomía universitaria, y esto es imperdonable, la verdad. Bueno, es que ante la situación económica de las familias guatemaltecas que buscan inscribir a sus hijos, jóvenes que toman la decisión también de buscar el alero de la San Carlos, porque no hay fondos para pagar a las universidades privadas, pero este deterioro también pareciera que lo que busca es precisamente eso, engrosar las filas de las universidades privadas en detrimento de la Universidad de San Carlos. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, ha sido una fórmula. Recuérdense que, por ejemplo, en la carrera de Derecho, que antes había un rigor académico bastante exigente para graduarse, para ganar el privado,
ahora las personas cierran las San Carlos y muchas van a aquellas en que medio preparan express, medio engatusan a la gente, les pagan cualquier cantidad de dinero y ya lo sacan de un día para otro, ya como abogados y notarios. Entonces eso va en detrimento de la calidad académica a nivel superior, pero también de la moral de los guatemaltecos, de la autoestima, pero no todo está perdido, Aroldo. Yo lo que creo que el gran triunfador es que despertamos la conciencia de los sancarlistas, nos dimos cuenta que nos han estado robando la conciencia, la dignidad todas estas décadas que vienen haciendo estos fraudes, y como bien decías, esto pasaba inadvertido. Yo me siento satisfecho, como también con el apoyo de Sosusac, de abrir los ojos al mundo y decir, miren, en Guatemala la universidad pública es parte del botín político y económico y quieren seguir medrando, quieren seguir parasitando por parte de ella. ¿Por qué no sacan las plazas de maestros a oposición, sino dan interinatos para estar jugando con la necesidad de los profesionales de dar clase año con año? Te renovamos el contrato, pero sí, y solo sí, si nos apoyas en estos proyectos políticos. La investigación no trasciende para nada, la extensión menos, el ir y enseñar a todos realmente ha sido ya solo una retórica, y robar a todos y de hacer fraude a todos. Es el mensaje que está llegando Pablo Oliva con su rectoría, haciéndole todo el UPA necesario, apoyando a Walter Mazariegos, que si ha sido 3 veces decano de Humanidades con resultados muy pobres. ¿Qué nos espera como sancarlistas si él logra asumir 4 años de rectoría? Realmente sería un triste destino. Yo me resisto a eso y vamos a hacer todo lo posible dentro del marco del Estado de Derecho para que no suceda. Licenciado Rodas, un vecino, por ejemplo, de San Pedro La Laguna, allá en Sololá, podrá estar viendo ahorita y decir, bueno, pero a mí, ¿en qué me afecta lo que está pasando en la universidad? ¿Usted quisiera ahondar un poco en esto para que realmente podamos entender esta problemática que hoy la vemos en la San Carlos, pero que es un reflejo de lo que está pasando en la gran mayoría de instituciones? Sí, efectivamente, y me llama la atención el ejemplo que pones porque recién comenzaba a hacerse público mi aceptación como precandidato de rector de la San Carlos. Vienen y mencionan, vienen autoridades indígenas, celular, y decían, procurador, tenemos temas de procurador, pero también tenemos mucha esperanza que usted llegue rector, y queremos que el doctor en cuenta para proponer a quien dirige el centro universitario en Sololá. Tenemos mucha ilusión que se construya un centro sin corrupción de la Universidad de Sololá, así que sí les afecta, la gente está muy consciente, y por eso la indignación no solo está para los sancarlistas, sino autoridades ancestrales indígenas y la población de a pie, los guatemaltecos comunes y corrientes, como la mayoría de los más de 17 millones, están afectados por una universidad pública que está a punto de ser secuestrada en definitiva por las mafias. Hoy la alcaldesa indígena de Palín, en las redes sociales, habla, y ella ha sido una persona muy cercana a que usted sea el rector. Esto está en esa línea de lo que usted está mencionando ahorita con respecto a las autoridades de Sololá. O sea, sí, su candidatura a la rectoría de la San Carlos sí movió conciencias. Sí, eso es muy gratificante, Haroldo. Trascendió la importancia más allá de los muros de la zona 12 y del CUM aquí en la capital, sino que inspiró de que es posible hacer las cosas de una manera correcta, de una manera ética, y despertó la conciencia de muchos ciudadanos, de muchas autoridades indígenas, y también ya están oyendo expresiones de académicos a nivel internacional, ¿verdad? Que ven con sorpresa, con asombro, no comprenden ellos cómo puede estar haciendo esto cuando la USAC, que otrora fue tan importante en la academia latinoamericana. Pero por eso va a estar importante cómo se desarrolla todo este proceso hasta el final de las consecuencias legales. Procurador, muchísimas gracias. Esta última parte pues ha sido con esta participación suya como rector. ¿Le sorprendió a usted ese apoyo masivo que ha tenido su candidatura, o ya se le esperaba? No me lo esperaba. La verdad es que para un funcionario público ejercer 5 años, Haroldo, en una función pública sin los recursos suficientes,
con los canales de la televisión abierta cerrados aún, no solo con la cobertura de prensa independiente, redes sociales, pues era como un barómetro para ver cómo estaba valorado el trabajo de mi persona a lo largo, no solo como proveedor de mi vida, porque la verdad es que he picado piedra en distintos espacios donde he estado, desde mi deporte del ajedrez, desde la dirigencia en mi Instituto Normal para Varones de Occidente IMBO, no como dirigente universitario, también como síndico, como concejal en Shela, luego como vicepresidente del Colegio de Abogados, y lo más reciente, 5 años como procurador, y la verdad que me siento muy contento de haber aprobado, no con 100 puntos, pero con un buen porcentaje que me permite decir, misión cumplida como procurador, por la frente en alto, de decir, voy a estar siempre dispuesto a aportar con mi experiencia para donde pueda hacer el país lo mejor, mi municipio, mi universidad, todo lo que un ser humano pueda hacer para que sus prójimos vivan mejor, ahí voy a estar yo siempre presente, Arturo. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros y que su voz sea escuchada en casi todo el país. Creo que ha sido importante lo que usted ha hecho al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y a mí en lo personal me fascina que ha ido a remover toda esa podredumbre que durante años se ha venido dando en la Universidad de San Carlos y que no había trascendido hasta que esa figura amada y odiada que ha sido usted ha venido a mover esa parte personal. A mí me gusta mucho. Le agradezco de nuevo haber aceptado esta entrevista y espero que usted siga viviendo en Guatemala, porque tiene derecho, como cualquier guatemalteco, a vivir y ver acá el desarrollo, el crecimiento de su familia, y le deseo lo mejor. Gracias, Haroldo, muy amable por el espacio, un fuerte abrazo, cuídate mucho, chao, saludos. Como hemos escuchado a Jordán Rodas, efectivamente la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos sigue trayendo muchísimas reacciones. Vimos la violenta participación de la Policía Nacional Civil a las afueras del Parque de la Industria. Vimos a supuestos estudiantes, unos hombres que de verdad lo que menos parecían eran estudiantes, armados con palos, con armas punzocortantes, dispuestos a cualquier cosa. Pero esta elección también ha provocado la participación no solo de estudiantes, de egresados, sino también de distintas personalidades del país que ven como preocupación cómo esa cooptación de las diversas instituciones del Estado alcanza incluso hasta la Universidad de San Carlos, que si hoy está en boca de la gente es precisamente por la participación de Jordán Rodas, que él vino con su presencia a hacer que esta elección pues se convirtiera en algo público y que a nivel nacional todos hablaban de esta elección precisamente por él y también por las evidentes malas artes que se tienen dentro de esta alta casa de estudios para continuar en el poder. Si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué quieren con tanto afán quedarse ahí? Porque el presupuesto de la universidad es una obligación del Estado. Acá hay 3 presupuestos que se deben de entregar, pero inmediatamente. Uno es el del gobierno como tal, el otro es el del ejército y el tercero es de la Universidad de San Carlos. Entonces, esos millones de quetzales que reciben anualmente se convierten en un botín para algunos inescrupulosos que, como hemos visto estos días, pues pretenden, a como dé lugar, continuar allí. ¡Que viva la Universidad de San Carlos! El día de hoy queremos denunciar a nivel nacional y a nivel internacional que se está violentando la Constitución Política de la República de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública y conforme la Constitución tiene autonomía. Desde hace algunos días le pedimos al Consejo Superior Universitario que tomara las riendas de este proceso. Les dijimos que nos urgía que se realice un proceso transparente,
un proceso democrático donde se haga atención a la decisión colectiva de la comunidad sancarlista. Sin embargo, hoy el Consejo Superior Universitario convocó de manera fraudulenta a la elección de un rector y no fueron acreditados legalmente todos los cuerpos electorales. La Universidad de San Carlos está, gracias a los impuestos del pueblo de Guatemala, miles de campesinos, millones de hermanos son los que dan para el sustento del salario de esta gente. Y a ellos se les olvidó cuál es el principio constitucional de la Universidad de San Carlos, que es velar por el bien común y por el problema que hay en el pueblo de Guatemala. Les exigimos a ese Consejo Superior Universitario su renuncia de manera inmediata y declaramos ilegítimas e ilegales esas elecciones que están realizando allá adentro, porque ellos no son superiores a la ley. El presidente no es superior a la ley, ni la presidenta del Congreso es superior a la ley. Ese Consejo Superior Universitario se debe al pueblo de Guatemala también, porque la universidad es pública y se paga con nuestros impuestos. Y esa autonomía universitaria no fue de gratis, no fue un regalo de la oligarquía. Esa autonomía universitaria es un regalo de la lucha revolucionaria de 1944. Y estamos aquí para defender la Universidad de San Carlos. Ningún criminal corrupto nos va a quitar la USAC. Ninguna élite perversa, ladrona, nos va a quitar la San Carlos. La universidad es del pueblo, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Que viva la Universidad de San Carlos! La Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC, conformada por estudiantes, trabajadores, docentes, profesionales, organizaciones sociales, autoridades indígenas, colegios profesionales a los pueblos de Guatemala, manifiesta: 1. Rechazamos la farsa electoral consumada el día 14 de mayo del 2022 por las mafias que mantienen cooptada la universidad pública. Esta elección es, a todas luces, fraudulenta, ilegal e ilegítima. 2. Desconocemos a Walter Mazariegos como rector y exigimos la renuncia inmediata de los miembros del Consejo Superior Universitario que han avalado y apoyado su elección. 3. Exigimos la convocatoria a un nuevo proceso electoral que garantice el respeto de la voluntad de los y las universitarias. 4. Nos declaramos en asamblea y resistencia permanente y llamamos a la movilización de la comunidad sancarlista, a todas las organizaciones, grupos y personas comprometidas con la construcción de un país diferente, a defender y rescatar la Universidad de San Carlos. Por el rescate de la USAC, 15 de mayo de 2022. Por el rescate de la Universidad de San Carlos. ¡Unidad! Por el rescate de la Universidad de San Carlos. ¡Unidad! ¡Que viva la Universidad de San Carlos! ¡Que viva! ¡Que vivan las y los estudiantes! ¡Que viva! ¡Que vivan los docentes! ¡Que viva! ¡Que vivan las y los profesionales! ¡Que viva! ¡Que viva la autonomía universitaria! Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.